Chamacos, la mesa económica está erguida. Al aire. Ya, erguida y al aire. Pedro Tello. Achuvando con los... José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Oigan, pues ahora sí que ya en ese plan, háblame de este volumen, ¿no? Esto es lo que hicimos especialmente para que lo puedas comentar. De este tamaño para todos ustedes, chamacos. Reforma energética y desarrollo industrial, un compromiso inaplazable que se presenta en el Senado. El próximo jueves, básicamente la idea es plantear que si la reforma energética no tiene un impacto positivo sobre el desarrollo industrial, en esencia no nada más generando mayores energéticos para la industria, sino además a costos mucho más competitivos a nivel global, pues al final del día no se puede garantizar que en realidad la reforma tenga el impacto que se está esperando. Y este grupo es un compendio de investigadores, es un compendio de opiniones este libro. Efectivamente, sobre todo académicos nacionales e internacionales, que en esencia lo que transmiten es, desde su punto de vista, cuáles son las prioridades a desarrollar en el sector energético, cuáles son las contribuciones que tienen que realizarse si se quiere garantizar que la reforma tenga un impacto sobre el desarrollo del país. Pedro Tello dice que por los nombres que él vio en este libro, valdrá la pena con toda seguridad. No, sin lugar a dudas. Tenemos especialistas que, como Alicia Puyana, académica de Flaxo, Pepe Romero del Colegio de México, el propio Arturo Oropesa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que contribuyen con su análisis desde una visión desde el punto de vista de México hasta analistas internacionales que nos traen lo que ellos ven desde el exterior. Y este libro, después, ¿dónde se va a poder conseguir? La divulgación la haremos directamente desde el Instituto para el Desarrollo Industrial. Ahí con mucho gusto podemos. ¿Y en las redes sociales lo anunciarán? Sin lugar a dudas, en nuestra página www.idic.mx. Qué bueno. ¿Se presenta en el Senado qué día? El próximo jueves y la gente puede asistir. El próximo jueves la gente puede asistir y a lo mejor algún senador puede llegar a entender algún día este escrito que trae un gran esfuerzo y que trae análisis sesudo y doloroso. En la sede actual del Senado. Sí, así es, efectivamente. La nueva sede. En la que todavía... Porque hay ceremonias que se hacen en Jicotencatl. No, en la que tiene goteras todavía. Ya, En la que tiene goteras. pues mire, hablando una gota. Exactamente. En la que tiene goteras. No exactamente de estas, todavía de... se debe todavía. Pedro Tello. Proso. Desde luego que vamos, esto que viene en el libro tendrá que venir pegado con lo que nos traes ahorita. Fíjate que la economía mexicana, si tuviéramos que apelar a una suerte de frase popular, diríamos que cuando no llueve, llovizna. ¿Por qué? La semana pasada se dio a conocer el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, que es la medición que se hace del valor de los bienes y servicios producidos en el territorio nacional durante un periodo de tiempo, en este caso el tercer trimestre del 2015. Era una cifra interesante y esperada. El resultado que da a conocer el INEGI indica que la economía mexicana aceleró ligeramente el paso en comparación con el ritmo que venía mostrando en trimestres previos, tras haber crecido el PIB 2.6%. Esa es una noticia, digamos, relativamente buena, porque en medida en la que avanzamos a un paso mayor, bueno, pues eso es signo de que algo está caminando más o menos. ¿Creció 2.6? 2.6 la generación de riqueza en comparación con el nivel de riqueza generado en el tercer trimestre del año anterior. Muy bien. Ese es un dato interesante. Ahora, manteniendo siempre la idea de que ese crecimiento, con todo y que es mayor a lo previo, está muy lejos de lo que tendríamos que alcanzar, se queda por abajo del crecimiento potencial de la economía y se queda por abajo también del crecimiento que como tendencia ha registrado la economía mexicana en los últimos años. Pero a pesar de que está por abajo de estos dos puntos importantes de comparación, es una buena revisión, es un buen resultado el que la economía avance a un ritmo mayor. Pero, el principio de gozo que se desató a raíz de esta información se vino al pozo tan pronto se dio a conocer el comportamiento del mercado interno, ventas al menudeo en el mes de septiembre. En septiembre las ventas al menudeo, que se habían mantenido como un indicador que avanzaba a un ritmo cada vez mayor, lo cual generaba la idea de que el mercado nacional empezaba ahora sí a reactivarse, pues en septiembre retrocedieron 1.1% en comparación con el nivel de ventas reportado en el mes inmediato anterior, en agosto.
Y si comparamos las ventas de septiembre de 2015 contra el mismo mes del 2014, nos encontramos con un crecimiento del 4.9%, que se queda muy por abajo de la expectativa que tenían los analistas y los especialistas en economía cuando se levantó una encuesta para saber cuánto esperaban que fueran a avanzar las ventas al menudeo. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que cerramos bien el tercer trimestre del año, pero el último trimestre de 2015 no pinta nada bien por el debilitamiento del mercado interno, porque los empleos en octubre descendieron y porque la producción y las exportaciones de la industria automotriz, uno de los sectores líderes de la actividad económica, también reportaron números poco estimulantes en el mes de octubre. Así que la buena noticia, aceleramos el paso, viene acompañada por malas noticias que apuntan en el sentido de que vamos a volver a desacelerarnos en el último trimestre de este año y consecuentemente cerraremos 2015 con números francamente muy malos. Y todo esto de lo que hablamos generalmente, como es esto que avanza tantito y esto que retrocede, todo esto lo hablamos dentro del matiz de los grises, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no vamos a ningún color específico, sino todo es gris. Sí, no hay manera de salir de la zona de mediocridad en la que nos hemos movido en materia económica, en materia social y también en materia política. ¿Y por qué presumen, por ejemplo, lo del TPP? ¿Lo del TPP? ¿Así se llama? Sí. Así es. O sea, que llegan a decir, yo lo he escuchado, que decir, promete tanto como el TLC. O sea, podemos llegar a tener alcances y logros como los tuvimos con el TLC. Y yo dije, chinga, ¿cuáles, cabrón? ¿Cuáles fueron nuestras ganancias con el TLC? Y qué bueno que estábamos ahí. Y de pronto el mismo secretario de Economía decir, no, eso del consenso de Washington, ya. Eso es historia pétrea, ¿no? Eso no, desde luego que no. Ya estamos en otra cosa. Y yo dije, perdón, pero no estoy creyendo ni la mitad. Bueno, aquí lo que habrá que preguntarse es a qué parte de México se refiere cuando se dice el TPP va a tener resultados tan buenos como el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque evidentemente hay sectores en donde sí hay ciertos beneficios, por ejemplo la automotriz, las empresas fabricantes de automóviles han recibido beneficios fiscales, apoyos económicos importantes, que eso se traslada en exportaciones, sobre todo exportaciones crecientes. La producción automotriz para el mercado interno tiene otra dinámica, una dinámica mucho más débil. ¿Por qué? Porque este mercado interno justamente no da para vender automóviles en la cantidad, por ejemplo, comparable con los que se exportan. De hecho, si uno revisa, la mayor parte de los automóviles que se consumen en México son importados. Nosotros producimos para vender al exterior, no para nuestro mercado interno. Entonces, esa es la parte mexicana que se está beneficiando de estos acuerdos, pero existe esta otra parte, la mayoría de mexicanos que no ven esos beneficios y que, como bien señalaba Pedro, en realidad están atados por un crecimiento mediocre. ¿Para qué nos alcanza este crecimiento de 2.6 que acaba de mencionar Pedro? En esencia, nos regresa a la trayectoria inercial de los últimos 30 años, pero además permite entender lo siguiente. Si nosotros nos vamos a la parte laboral, habría que ver que ahí, más que festejar, hay cosas para preocuparse. Entre diciembre del año pasado y septiembre de este año han desaparecido alrededor de 270,000 empleos de aquellas personas que ganan más de 3 salarios mínimos. Y lo que se creó fue casi 1 millón de empleos entre las personas que cuando mucho ganan 2 salarios mínimos. Es decir, lo que tenemos con este crecimiento ligeramente superior al de los meses previos es la democratización de la precariedad. Es decir, esa cobija creció un poquito más, pero lo que hicimos ahora es arreglárnoslas para que nos toque un poquito menos a más. ¿Esto en qué se traduce? Que el mercado interno pues tiene una capacidad de compra para lo más básico, no para cuestiones de lujo, y que en un momento dado eso explica por qué el Buen Fin no tuvo los resultados en ciertas cosas que se esperaban, sobre todo en cuestiones más de lujo, y al final del día lo que nos plantea es México sigue en la inercia de los últimos 30 años. Y volvemos entonces al principio.
todo lo que fue la reforma energética, la reforma laboral, incluso la reforma educativa, donde todavía están deshaciendo los nudos que hicieron los últimos 50 años. O sea, finalmente la reforma electoral que ya quieren volver a hacer. O sea, realmente es como un guiñol. Es como creer que reformas constitucionales te permiten modernizar una planta productiva que está rezagada, que está desarticulada, donde no hay inversión, y creer que con únicamente cambios del orden legislativo tendrás capacidad para avanzar en la generación de riqueza y de más y mejores empleos de manera automática. Es un error por principio que lo vivimos en los 80 y lo estamos reproduciendo en el siglo XXI. Impresionante. Así es. Está muy cañón. O sea, que si fuera un mapa, Reforma nunca va a hacer esquina con nosotros. Nunca nos vamos a encontrar. No habrá cruce de Reforma y Progreso Nacional. Exactamente. Ese es- No habrá. Cruce entre Reforma y Progreso Nacional. Oye, pues, gracias por venir. Gracias, Pedro. Gracias, José Luis. Y que todo salga bien el próximo Jueves. Jueves en el Senado, donde la gente está invitada. ¿A qué hora? A partir de las 9 de la mañana empezamos el evento. A partir de las 9 empieza el evento de la presentación de la reforma energética y desarrollo industrial, un compromiso inaplazable. Señora, buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tello Maps, que esté usted muy bien. Oiga, chamacos, mañana a las 6:30 irremediablemente nos veremos con ustedes aquí en Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!